Hola, buenos días. Buenos días, autoridades presentes, ponentes, público conectado por streaming y público presente en sala. Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada organizada por Zabala Innovation con la colaboración de la Confederación Empresarial Navarra, sede desde la que retransmitimos hoy esta jornada. Bueno, a las más de 1.100 personas que han elegido seguir esta sesión online, les recordamos que pueden utilizar el chat habilitado para ir expresando sus dudas o cuestiones a lo largo de la jornada. Por agilidad las atenderemos con posterioridad. Y a todas las personas registradas por una u otra vía, en los próximos días os enviaremos un email con toda la documentación de esta jornada, las presentaciones, el vídeo, etcétera. Y sin más dilación ya escuchamos a Juan Miguel Sucunza, que abrirá la jornada. Muchas gracias. Hola, buenos días. ¿De dónde? Es de allí, ¿no? ¿De dónde me ven los que están telemáticamente? Es por allí. ¿O a dónde tengo que mirar? Ahí, vale, ok. Vale, muchas gracias. Secretario General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco. Raúl, yo recuerdo que nos conocimos el 1 de octubre del año 2018 con la ministra, cuando todo esto estaba mucho más pacífico, no había PERTES, no había habido COVID, y durante este tiempo nos hemos visto muchas más veces porque nuestro secretario general es la persona que más pendiente ha estado y que más tiempo seguramente ha dedicado a todo el tema de las ayudas de los fondos europeos. Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Miguel Irujo. Eric Zabala, CEO de Zabala Innovation. José María Zabala, siempre amigo. Héctor Barbarin, director general del CNTA. Justo Pagán, consejero técnico de la Subdirección General de Áreas y Programas Industriales. Guillermo Dorronsoro, Management Board Advisor y experto en estrategia e innovación de empresas. Todos los que nos estáis viendo, muy buenos días y encantado de que estéis en CEN, física o telemáticamente. En primer lugar, quiero daros la bienvenida a esta jornada sobre los fondos europeos, Next Generation, y también sobre los PERTES. Tengo que agradecer de forma especial a Zabala Innovation y en especial a Eric y a José Mari por aquel acuerdo que firmamos en el 28 de septiembre de 2020 para colaborar entre la CEN o entre Zabala y la CEN o entre la CEN y Zabala, y que la verdad que yo creo que ha sido muy exitoso y todavía tenemos un tiempo para mejorar esta trayectoria en cuanto nos empiecen a llegar los fondos europeos más rápidamente y los PERTES ya estén aprobados. También quiero agradecer, eso ya lo he hecho, a todas las empresas que están aquí, que nos están ayudando, y quiero recordar también que las empresas prestaron una gran ayuda allá por aquellas fechas, septiembre de 2020, nos ayudaron conjuntamente a Zabala y a nosotros a preparar un tocho de este tamaño con una serie de solicitudes de ayudas que le mandamos al señor que está aquí presente, al secretario general, y le dijimos, mira los navarros, qué potencia tenemos, y mandamos, yo no me acuerdo, 2.000 proyectos, una cosa así, ¿no? Una barbaridad. Y el secretario general nos puso, aunque ahora él no lo puede decir, nos puso a Navarra como ejemplo de rapidez en la gestión y en la propuesta de alternativas para los fondos europeos, lo cual se lo agradecimos encarecidamente, pero también, cuando hay algo que se hace bien, yo agradezco a Zabala, agradezco al personal de CEN, porque fuimos uno de los primeros en dar esa señal que luego vino muy bien al Ministerio para ver un poco por dónde, y con perdón por la expresión, iban los tiros de lo que querían las empresas en aquel momento.
Bueno, el viernes pasado tuvimos una reunión del CES, del Consejo Económico y Social, en la que la CEM va un poco también a criticar cosas, no solo a decir lo que está bien, que también lo dijimos. Y entonces, claro, nosotros lo que dijimos, que luego seguro que nos da la solución el secretario general, dos cuestiones principales. Una, que son quejas de las empresas sobre el nivel de rapidez en la concesión de fondos y la complejidad, sobre todo las empresas pequeñas y medianas, de cómo acceder a esos fondos. Aquí está Zabala, que les está ayudando en ello. Nosotros también ponemos nuestro granito. Y luego hay otra cuestión, que es, las empresas, ¿cómo podemos hacer para estar más informadas desde el Gobierno? Aquí entran Gobierno de España y Gobierno de la Comunidad de Navarra, y entonces pedían un poco más de información. Pero yo también tengo que decir, que también lo mencioné, es que lo que las empresas necesitan y lo que Navarra necesita es que todo ese dinero que va a venir de Europa y que se va a repartir por España y que en España se va a repartir por las comunidades y que las comunidades lo van a repartir por las diferentes consejerías, lleguen al tejido industrial y al tejido empresarial. Eso es algo que a mí me gustaría conocer la realidad y que se monitorice y que veamos cuánto de todo ese dinero llega realmente a la vida real de las personas, que son las empresas, que son las que generan empleo y, como consecuencia, a las familias. Entonces, esa es una cuestión que yo creo que es bueno que tratemos y que sea una solicitud que la CENACE de cómo podemos saber qué es lo que llega a las empresas, que nosotros nos dedicamos a ello como Confederación Empresarial, y eso qué repercusión puede tener en la economía real. Luego, comentaba ahora fuera, nosotros tenemos en Navarra grandes expectativas con el PERTE del vehículo eléctrico. Yo he estado hablando antes con el secretario general. Obviamente, él me ha contado cosas que luego las va a explicar mucho mejor que yo, pero bueno, yo creo que hay buenas noticias. Entonces, está ya el PERTE del vehículo eléctrico ya está en marcha, el PERTE agroalimentario, que para Navarra y para otras comunidades de España, pero sobre todo Héctor Barbarin, que está aquí como el luchador por ese PERTE, parece ser que estará en los próximos 2 o 3 meses ya en marcha. Y luego hay otro PERTE nuevo, que será el PERTE de descarbonización, que yo entiendo que el secretario general también nos dará alguna pista, y que en los próximos 6 o 8 meses también estará puesto a disposición de las empresas. También he comentado que hay en algunos PERTEs, hablando de pymes, porque él es también el secretario general de la pyme o de pymes dentro del Ministerio de Industria, que la intensidad de las subvenciones en pymes está siendo alta, sobre todo en algunos casos. O sea, que decir que porque mucha gente se pregunta, obviamente, oye, yo invierto, si me dices cuánto me vas a dar. Y entonces que esa intensidad, que en algunos casos llega al 50% y en algunos casos incluso a más, es bueno que se tenga como una medida o como una información de optimismo para las pymes de lo que pueden conseguir si en este caso están bien asesorados con gente como Zabala Innovation Consulting. Y ya van 3 veces, José María. O sea, luego, vale. Y termino, con los fantásticos ponentes que tenemos, van a aclararse muchas de nuestras dudas. Y termino deseando de verdad que los fondos lleguen a las empresas cuanto antes y que sea una jornada muy interesante para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Invitamos a subir al escenario al secretario general de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Raúl Blanco, al consejero técnico en la Subdirección General de Áreas y Programas Industriales, Justo Pagán, a Guillermo de Ronsoro, Management Board Advisor y experto en estrategia de Zabala Innovation, y al CEO de Zabala Innovation, Eric Zabala. Muchas gracias. Mejor. Aquí, yo aquí. Sí. Cambiamos. Venga. Muy bien.
Bueno, pues muy buenos días a todas las personas que estáis hoy aquí, a todas las personas que están conectadas. No sé si de los 1.100 inscritos cuántos tendremos conectados, pero bueno, muy agradecidos de la asistencia. Y cómo no, agradecer lo primero a CEN y a Miguel Sucunza, la Confederación Empresarial de Navarra, bueno, pues el facilitarnos las instalaciones y ese acuerdo de colaboración. También agradeceros que creo que ha sido muy satisfactorio, tal y como ha comentado. Nosotros hacemos un poco labor de oficina técnica y damos el apoyo dando información sobre convocatorias, etcétera, y bueno, pues apoyando en esta labor tan importante que se hace de aquí para apoyar a las empresas navarras. A Raúl Blanco, por supuesto, secretario general, por acercarse hasta aquí y bueno, por facilitarnos, ¿no?, un poco estos encuentros. Este es el tercer webinar que hacemos con él y bueno, y esta vez por desplazarte hasta aquí, que nos hace especial ilusión y bueno, y expectantes por lo que nos cuentes y por lo que nos cuente también Justo Pagán, ¿no?, más concretamente sobre el PERTE Agro, que hay mucho interés aquí en Navarra. Entonces, bueno, pues muy agradecidos. También a Guillermo Dorronsoro, nuestro compañero, que se ha desplazado desde nuestra oficina de Bilbao. Y bueno, sabéis que es experto un referente, ¿no?, en innovación y bueno, está impulsando también nuestra área de consultoría con temas de estrategia e innovación, planes de ciencia y tecnología, temas de transformación digital, bueno, muchas cosas. Le tenemos entretenido a Guillermo. Entonces nos hace mucha ilusión, especial ilusión, el repetir un poco este formato, ¿no?, de Guillermo, Raúl y esta vez reforzado por Justo, porque las otras veces ha funcionado muy bien el evento y bueno, yo creo que hay sintonía y despierta mucho interés y bueno, esta vez es de manera presencial. Las otras 2 veces han sido online y aquí, bueno, pues de manera presencial y aparte online. Bueno, pues muy contentos, ¿no?, de teneros hoy por aquí. Y luego también nos hace especial ilusión el que sea aquí en Pamplona, porque, bueno, a pesar de que tenemos 8, bueno, sobre todo para la gente que está conectada online, ¿no?, a pesar de que sabéis que tenemos 8 oficinas repartidas por toda España, más 4 en el extranjero, somos de aquí, somos navarros. La oficina central, la sede central la tenemos aquí en Pamplona. Bueno, hemos tenido la suerte que nos han visitado esta mañana y bueno, pues nos hace especial ilusión, ¿no?, el que lo hagamos desde aquí. Para las personas que están conectados online y quizás no nos conozcan tanto, un minuto. En Zabala nos dedicamos un poco a la gestión estratégica de la innovación, sobre todo centrados en gestión de ayudas a innovación, ayudas para inversiones y cada vez más a proyectos de sostenibilidad. Y trabajamos pues mucho con empresas, por supuesto, con centros tecnológicos y universidades. Agradecer también la presencia de CNTA y su director general. Trabajamos cada vez más con ayuntamientos, con gobiernos regionales. También, con Gobierno de Navarra también trabajamos mucho y también especialmente agradecido de que tengamos hoy aquí a 2 consejeros con nosotros. Pues estamos presentando muchos proyectos para todo este tipo de entidades. De hecho, desde que surgió Next Generation, el plan de recuperación, hemos presentado más de 1.100 expedientes para nuestros clientes. Estamos trabajando con administraciones públicas, con contratos, ahora unos 40, que algunos hemos finalizado y algunos tenemos en marcha. Y todo esto ha hecho que nos hayamos tenido que reforzar. Antes de la pandemia éramos como 260, 270, algo así, y ahora ya somos 420, 430 personas. Estamos ahí en proceso de crecimiento, tratando de dar respuesta a toda la demanda. Y nada, ya no me queda más decir que no solo nosotros estamos trabajando. Entiendo que todos los que están conectados, todos los que estáis aquí, estáis trabajando de una u otra manera, ¿no?, para tratar de conseguir que el máximo de fondos lleguen a España, lleguen a los proyectos y yo creo que es una gran oportunidad y creo que todos tenemos que colaborar y empujar en la misma dirección, ¿no? Y ya sin más, doy paso a los ponentes y adelante, que vaya muy bien. Los dejo. ¿Empiezo yo? Sí.
Pues Egunon, buenos días, encantado de estar aquí de nuevo. Egunon, consejero, encantado, querido Miguel, de saludarte. Juan Miguel, gracias por... Yo creo que es la cuarta vez que estoy en esta casa físicamente, es el tercer seminario con Zabala, pero creo que es la cuarta vez que estoy aquí en vuestra sede. Encantado de estar siempre aquí en Navarra y creo que era importante desplazarnos. Felizmente lo hacemos presencial porque con los anteriores, pues por restricciones sanitarias, restricciones de agenda diversas, etcétera, con lo cual contento de poderlo hacer aquí. Agradecido a la CEN por su trabajo continuo, por la interrelación continua que tenemos, que además es muy fluida y muy amable, y esto siempre que hay que remarcarlo, y por el trabajo inicial que hicieron, lo comentaba su presidente ahora mismo, y lo tenía apuntado y lo voy a decir porque él decía, todos los proyectos, las propuestas que hicimos llegar, 186 propuestas, de presupuesto medio 12 millones de euros cada una de ellas. En total 2.000 millones de presupuesto global. En aquel momento, y me referiré ahora después, cuando todos estábamos diseñando y trabajando en el plan de recuperación y recibimos esas propuestas que fueron tremendamente útiles. Y por supuesto muchas gracias a Zabala por la invitación, también por el trabajo riguroso, continuo, que no solo avala su trayectoria de muchísimos años, sino también el que están realizando actualmente. Gracias a Guillermo, que somos aquí ya partners in crime continuos en eventos diversos y en estos seminarios, que también tiene creo que es positivo tener la voluntad de trazabilidad y de rendimiento de cuentas, que esto desde el ámbito público pues tenemos el deber de hacerlo. Cuando hicimos el primero estábamos diseñando, y seguramente que si alguna de las personas que están aquí o que están online se acuerda, pues diríamos cosas que después el tiempo nos ha ido modulando y corrigiendo en cuanto a presupuestos, convocatorias, etcétera, pero haciendo esa trazabilidad y entrando ya en materia, pues desde aquellos momentos, finales de 2020, principios del 21, donde estábamos en pleno diseño del plan, fue muy útil recibir las propuestas de las empresas, de las asociaciones empresariales, escuchar a las comunidades autónomas, hablar con los gobiernos para ir diseñando el conjunto del plan y sus convocatorias, pues ahora ya nos toca explicar qué está sucediendo en este país que están dados siempre al ruido y a los fondos no llegan, qué está sucediendo, etcétera, pues dar trazabilidad de esa lluvia fina que ya está sucediendo. Es decir, el plan también se diseña en un momento diferente. 2021, año de proyección, sobre todo la primera mitad, donde había una proyección de crecimiento para los años siguientes muy relevante tanto en España como en Europa. Posteriormente, los fenómenos geopolíticos y las incertidumbres en las que vivimos en el mundo actual, pues ahora con incrementos de precios, en algunos sectores eso se traduce en reducción de márgenes empresariales, incremento de tipos de interés, y la situación bélica en Ucrania pues ha cambiado un poco el panorama económico a nivel europeo. Pero la dinámica de inversión, siempre hablando desde la prudencia, la dinámica de inversión, la dinámica de los proyectos se mantiene. Nuestras convocatorias, desde el último seminario que tuvimos, desde el último webinar, se han ido publicando. Desde la más grande, el PERTE de vehículo eléctrico, y después me referiré a ello, a las convocatorias más recurrentes, pero mejoradas con el plan de recuperación, la de Industria 4.0, la de Innovación y Sostenibilidad Industrial, las convocatorias de clústeres, y me referiré especialmente a ellas. Todas ellas se han ido convocando y están ahora en proceso o de resolución y ya entrando casi en procesos, vamos a decir, de pago, con lo cual en la preocupación de las asociaciones empresariales, llegando el dinero a las empresas en los próximos meses, de manera
efectiva. Entonces, esos 4.000 millones de euros que en un conjunto se han convocado, ¿qué resultados podemos destacar? En el caso de Navarra voy a dar datos concretos, algunos referidos a plan de recuperación y otros más referidos a otras actuaciones que tenemos. Empiezo por las partes más pequeñas, si me lo permiten decir así. Los programas que tenemos de apoyo a las pymes en lo que es diseño de planes de digitalización, diseño de planes de ciberseguridad, diseño de planes de crecimiento situado que se promueven, se convocan desde la Escuela de Organización Industrial y en los cuales 2021-2022, pues en el ámbito digital 4.0 y ciberseguridad han participado más de 200 empresas de Navarra. Lo mismo, la misma cifra aproximadamente en activa crecimiento. Eso es líneas de apoyo a consultoría, a diseño de planes en esos ámbitos. Con lo cual la base, sobre todo para empresas pequeñas que están estudiando cómo digitalizarse, cómo actuar ante la amenaza de ciberseguridad, etc. Pasamos a siguientes líneas. Hablaba de la línea de innovación de sostenibilidad industrial y de la línea de industria conectada 4.0, lo que llamamos activa financiación ahora. En los años 21 y 22, 3,5 millones de euros en proyectos situados en Navarra. En la línea de clústeres, las AEIs, las agrupaciones empresariales innovadoras, más de 750.000 euros dirigidos a 8 proyectos de clústeres, sobre todo situados en el sector agroalimentario. Y después hablaremos del PERTE agroalimentario, que tiene especial interés aquí en Navarra y del cual nuevamente agradezco el trabajo continuo que venimos realizando desde principios del año pasado con el CNTA, que está por aquí, Héctor, aquí, que no lo veía, con el CNTA, con empresas de aquí, de Navarra, con la Confederación de Empresarios, con Zabala, hablando con todo el mundo y escuchando de cara a hacer realidad esa convocatoria, que ahora en unos minutos mi compañero Justo les explicará. Hablaba de los clústeres, PERTE de vehículo eléctrico, sin duda el PERTE más mediático y recientemente emitidas las resoluciones definitivas, que en el ámbito de Navarra se destinarán 58 millones de euros de financiación a empresas presentes en Navarra, no solo a las grandes empresas de referencia, sino también a pymes presentes que tienen su actividad aquí en Navarra. Y fuera de lo que sería el ámbito de plan de recuperación, permítanme también que les dé dos datos. ENISA, dedicada a emprendimiento, dedicada a la creación de empresas, especialmente en el ámbito tecnológico, startups. En estos 2 últimos años, 9 empresas han beneficiado de 2,1 millones de euros de préstamos participativos surgidos de las líneas de ENISA. Y finalmente, en el ámbito más cercano a la energía, la línea que tenemos de bonificación de costes de emisiones indirectas de CO2, especialmente dirigida a la industria electrointensiva. En el año 2021, 10 empresas, 3,7 millones de euros. En el año 2022, 12 empresas beneficiarias, 8,7 millones de euros. Con lo cual, en ese conjunto, les he ido dando datos de diversas convocatorias, da idea del dinamismo de Navarra, da idea de proyectos que ya son realidad, ya estamos hablando de, si me permite, como con Juan Miguel hablamos con mucha confianza, de caja para las empresas, es decir, cash, digamos, que entra directamente a las empresas para realizar sus proyectos de inversión y que evidentemente aspiramos a que sean muchos más esos proyectos el año que viene y sean muchos más los fondos que
que reviertan tanto en Navarra como en otras comunidades autónomas. O sea que doy estos datos para que quede claro que esto ya fluye, que esto ya es lluvia fina, que esto ya son datos que van directamente a las empresas y muy especialmente a las pymes. Hablábamos antes de las pymes, sin duda se ven reconocidas, pues tanto son nuestro cliente principal, las pymes industriales, especialmente, sobre todo muy activas, ese Mittelstand, ese porcentaje de empresas situadas, medianas situadas, sobre todo en el ámbito industrial, que siempre ha sido la empresa cliente principal, entre comillas, o beneficiaria principal de las líneas del Ministerio y que ahora especialmente lo es por diversos motivos, porque creemos que se ve bien reconocida dentro de cada una de las líneas, incluso de las más complejas, de los PERTEs. En el PERTE de vehículo eléctrico, la obligación de que el 40% de las empresas participantes en una agrupación empresarial sean pymes y el 30% de las ayudas que reciba esa agrupación empresarial vaya directamente a pymes, con lo cual, elemento esencial. Elemento esencial también que los porcentajes de ayuda son muchos más elevados en ámbitos pues, como el I+D, como la eficiencia energética, digitalización, elementos de mejora medioambiental, son mucho más elevados en el ámbito, en el caso de las pymes, con lo cual ese reconocimiento de la figura de la pyme se traduce también en que las cifras que les he dado van especialmente, aunque en algunos casos hay empresas grandes representadas, pero en el resto de casos detrás está todo un gran número de pymes que se ven beneficiadas por estas líneas. Y eso quería destacarlo. Y después, y siguiendo un poco lo que comentaba el presidente en su intervención inicial, claro, hay una cierta imagen de, vamos a decirlo, de lentitud, de esto se pone en marcha, de cuánto tarda, etc. Piensen cuándo empezamos y en qué momento estamos. Esto estamos hablando de 21, de presentación del plan, no me voy a ir más atrás, pero presentación del plan de recuperación el 30 de abril del 21, aprobación del plan de recuperación por parte de la Comisión Europea el 16 de junio del 21, aprobación definitiva en el ECOFIN 12 de julio de 2021 y lo que le describo pues, ha sucedido prácticamente en un año y algunos meses, con lo cual ahí ha sucedido diseño de órdenes de bases, convocatorias, puesta en marcha, con un marco que siempre digo, y que esto lo hemos comentado muchas veces también, que no está preparado para gastar, sino que está preparado para ahorrar y, por tanto, el marco legal, el marco presupuestario, siempre todo lo que es innovación dentro de la Administración, pues tiene sus costes también temporales, pero están todas las convocatorias en marcha y va a haber economías de escala de que en 2023 se van a repetir esas convocatorias, tanto en las líneas recurrentes, con un presupuesto muy similar al de este año, activa financiación, la de Industria 4.0, innovación y sostenibilidad industrial, clústeres, PERTE de vehículo eléctrico, si hay una nueva convocatoria en 2023, PERTE agroalimentario, que ahora lo va a comentar justo, PERTE de descarbonización, que vamos a aprobar la memoria antes de 31 de diciembre y se hará la convocatoria entre 1 de enero y principios del segundo trimestre. Vamos a ver cuándo, el primer semestre va a estar esa convocatoria en marcha. PERTE naval, que afecta menos a Navarra, pero va a estar en marcha también a finales de noviembre, con lo cual tenemos todos esos elementos en marcha para los próximos meses. Y un cierto grado alto, que no es habitual, de estabilidad presupuestaria,
de estabilidad de plan de recuperación y de que los proyectos que no hayan entrado en 2022 por su grado de madurez o porque alguno pues haya sido denegado, etcétera, tiene ocasión perfectamente de presentarse en 2023. Hay presupuesto suficiente. Animar de manera total a que se presenten, especialmente en el caso de las pymes, y que esto continúa y que va de proyectos. Esto lo dijimos en el primer webinar, lo dijimos en el segundo y lo seguimos diciendo ahora. Y creo que lo interesante también, y por centrarlo en un ámbito de mucho interés aquí en Navarra, es que ahora justo les pueda explicar en qué punto estamos en el PERTE agroalimentario, fechas, características, presupuesto previsto para esta convocatoria, y a partir de aquí pues quedamos a su disposición. Aquí está el mando para la presentación. Vale, genial. Tenemos una presentación que nos la tienen que proyectar del PERTE agroalimentario del eje 1. Genial, ahí aparece ya. Aquí ahora. No, aquí no aparece todavía en el Puedes ver en la esquina de arriba a la izquierda. Genial, perfecto, ya está. Sí, es que antes cuando hemos hecho la prueba era diferente. Bueno, buenos días a todos. Nada, bueno, brevemente, y tal y como ha comentado el secretario, vamos a daros unas pinceladas del PERTE agroalimentario, de cómo lo estamos enfocando. Muchos de vosotros seguramente ya lo conocéis, ya pudisteis asistir al webinario que hicimos en el Ministerio de Industria de forma online y al que tuvimos también una asistencia bastante importante. Bueno, la idea es un poco plantear o pasar por las diapositivas más importantes de la presentación que en su momento hicimos, haciendo referencia a los elementos más importantes y, sobre todo, a aquellos que vamos a cambiar o que aprovechando la convocatoria. Bueno, antes de plantear y a modo de introducción, yo creo que podemos adelantar, tal y como ha indicado el secretario, que la convocatoria del eje 1 del PERTE agroalimentario, en principio, estaba prevista para principios de noviembre. Bueno, finalmente, por unas cuestiones presupuestarias y también para daros la posibilidad de que se puedan presentar solicitudes más allá del 31 de diciembre, vamos a retrasar un poco la apertura de la ventanilla, pero vais a poder presentar solicitudes hasta finales de enero. Con lo que, bueno, esperamos abrir ventanilla pues a finales de noviembre, primeros de diciembre, y que se cierre a finales de enero. De esta manera, pues según nos han transmitido, será más fácil para las empresas obtener determinados certificados de calificación de ENAC y cumplir con otros requisitos que nos habían comentado, que si cerrábamos la convocatoria a finales de diciembre, pues podría tensionar alguno de estos elementos y ser complicado poder acceder a los mismos. Bueno, básicamente vamos a hacer un repaso sobre los principales elementos de la convocatoria. Aquí básicamente recogíamos retos y objetivos. Yo creo que aquí, sin más, se ha diseñado un esquema de proyecto estratégico para la recuperación en el ámbito agroalimentario en base a una serie de retos y objetivos generales. Tal y como sabéis, este PERTE agroalimentario está integrado por 3 ejes. Nosotros en Mincotur somos los responsables de gestionar el primero de ellos. Para este primer eje había inicialmente un presupuesto previsto de unos 400 millones de euros, 250 en préstamo y 150 en subvención. Esto, bueno, pues debido a mayor disponibilidad presupuestaria del Ministerio, hemos podido incrementar la parte de ayuda en forma de subvención. Actualmente el presupuesto previsto de salida para la convocatoria que lanzaríamos en las próximas semanas sería de 213 millones de euros en forma de subvención y 200 millones en forma de préstamo, aunque estamos viendo la posibilidad de sumar remanentes a esos 213 millones de euros de subvención, a ver si pudiéramos salir con un poco más de dinero. Estamos intentando ver si podemos hacerlo. Eso, en cualquier caso, no va a retrasar la apertura de ventanilla. Bueno, como sabéis, básicamente el eje 1 está enfocado especialmente a la industria agroalimentaria, que es el eslabón intermedio entre la producción primaria y la distribución. Digamos que de toda la cadena agroalimentaria, la parte correspondiente a la industria, pues digamos que se puede entender como la cadena corta agroalimentaria, es como algunos la identifican, y es donde estamos nosotros, lo que no quiere decir que empresas de distribución o de sector primario no se puedan beneficiar del PERTE. Porque para estas empresas están las líneas de los ejes 2 y 3.
Nosotros estamos en la industria, eje 1, y el resto de la cadena agroalimentaria tiene a su disposición las medidas del resto de ministerios que participan en el PERTE en los ejes 2 y 3. Bueno, tal y como sabéis y tal y como establece la orden de bases, los beneficiarios de las ayudas del eje 1 tienen que ser agrupaciones sin personalidad jurídica formadas por empresas, cooperativas o sociedades agrarias de transformación. No se admite que puedan formar parte de la agrupación ninguna otra entidad. Básicamente es muy importante, pues hay un rol de promotor, hay un rol de interlocutor. Las agrupaciones tienen que estar formadas por un mínimo de 6 entidades jurídicas, bien una grande, 4 pequeñas, o bien, si todas son pymes, puede haber 2 medianas y el resto tienen que ser pymes, damos esa versatilidad. A partir de ahí, cumplido ese mínimo de 6, el resto pueden ser empresas vinculadas, pueden ser pymes todas, pueden ser, o sea, una vez cumplido ese requisito ya estaría salvado. Esto no es óbice para que luego, como el secretario ha comentado en otras convocatorias, aquí ocurre lo mismo y yo creo que luego entramos en ello. Ocurre lo mismo que pasa en otros PERTEs y es que el 30% de la ayuda de los proyectos tractores tiene que ir destinada a pymes. Y eso es importante tenerlo en cuenta también. Bueno, básicamente, en cuanto al respecto de la responsabilidad, como sabéis, la responsabilidad solidaria en las agrupaciones es un requisito derivado de la Ley de Subvenciones y del Real Decreto Ley 36/2020, pero aprovechando la convocatoria, vamos a introducir una mención específica de que esa responsabilidad, tal y como establece la Ley de Subvenciones, queda limitada como máximo al importe de la ayuda recibida. O sea, nunca se les va a exigir más responsabilidad, porque esto es un tema que ha suscitado mucho interés. O sea, si una empresa de una agrupación recibe una ayuda de 100.000 euros, en el hipotético caso de que haya algún tipo de problema con alguna otra entidad y se le exige responsabilidad, nunca superará esa cantidad. O sea, esto es importante tenerlo en cuenta. Viene recogido en la Ley de Subvenciones tal cual, pero lo vamos a dejar explícitamente introducido también en la convocatoria. O ese por lo menos es la idea a día de hoy. Ámbito geográfico, 2 comunidades autónomas. Y en cuanto a los elementos clave, pues yo creo que ya sabéis, el anexo 2 recoge las entidades beneficiarias que te pueden integrar la agrupación. Básicamente ahí se recogen CENAES 10, 11 y 12. Actividades similares a las de esos CENAES, pero que por la casuística que sea no tienen ese CENAE. Esto ocurre mucho con cooperativas que suelen tener CENAES de comercialización. Y bueno, el 75% del presupuesto financiable del proyecto tractor tiene que estar desarrollado por este tipo de empresas, bien por los CENAES 10, 11, 12 o bien por empresas de CENAES equivalentes a esa actividad, pero que no tienen esos CENAES. Aquí se recogen estas actividades. Adicionalmente, también pueden participar en las agrupaciones y tener proyectos tanto de las 2 líneas que integra el eje 1, empresas de otros sectores industriales que forman parte de la cadena de valor agroalimentaria. Por ejemplo, fabricantes de envases, proveedores de tecnología, bueno, pues son fabricantes de maquinaria que luego se integra en los procesos de envasado, de fabricación o de elaboración de productos o de bebidas. Pues todas estas entidades tienen encaje a través de esa posibilidad. El sector primario, distribución, como ocurre aquí, Canar Oreca o la logística externa a las empresas quedan excluidos del eje 1 del PERTE. Este tipo de sectores no son industria y nosotros pues no podemos atenderlos a través del eje 1, tienen que ser atendidos pues a través de los otros ejes del PERTE. Aquí con la logística externa, porque es una cuestión que se nos ha planteado mucho, cuando hablamos de esto nos referimos a operadores logísticos externos a las empresas agroalimentarias. O sea, como sabéis, porque alguno de vosotros seguro que lo experimenta así, hay empresas que tienen la logística. De alguna manera es una logística interna de las empresas, tienen sus propios centros logísticos integrados con las plantas de producción, pues esos centros logísticos integrados de la propia empresa sí que podrían entrar. Lo que no pueden entrar son operadores logísticos específicos que bueno, pues, atienden a varias empresas y varios sectores. Este tipo de empresas no puede participar en nuestro eje. En cuanto a la estructura y alcance, yo creo que sabéis un poco que la estructura del eje 1 es a través de constitución de agrupaciones. Esas agrupaciones, cada una de ellas presenta un proyecto tractor. Ese proyecto tractor está integrado por proyectos primarios, individuales o en cooperación,
que de alguna manera se encuadran en alguna de las actuaciones previstas de 3 bloques que integra el proyecto, el PERTE agroalimentario. Esos 3 bloques son competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria. En esta diapositiva recogemos algunos elementos clave. Bueno, es importante que un proyecto tractor cubra a través de proyectos primarios las actuaciones de 2 de los 3 bloques y uno de esos bloques tiene que ser el de trazabilidad. Respecto del otro no va a haber limitación, es decir, una empresa que cubra todas las actuaciones obligatorias, una agrupación que cubra las actuaciones obligatorias de competitividad y de trazabilidad, pues puede elegir del bloque de sostenibilidad la actuación que considere para presentar ahí los proyectos que quiera sin que tenga que cumplir las actuaciones obligatorias del bloque de sostenibilidad. Como sabéis, el presupuesto viene en la orden de base, son 15 millones de euros. La convocatoria va a establecer umbrales específicos de presupuesto a nivel de proyecto primario. Esos umbrales serán de 100.000 euros en la práctica totalidad de las actuaciones, salvo en las actuaciones del plan de trazabilidad y seguridad alimentaria, donde no hay mínimo, y en las actuaciones en cooperación del bloque de sostenibilidad, donde tampoco va a haber mínimo. En el resto, el mínimo de presupuesto financiable por proyecto primario será de 100.000 euros. Elementos importantes. Bueno, aquí en esta diapositiva recojo un poco la estructura que he contado. Una agrupación presenta un proyecto tractor. Ese proyecto tractor está integrado por proyectos primarios que cubren actuaciones individuales o en cooperación. Luego entramos en esas actuaciones y, como veis, en la actuación un proyecto tractor pues, puede tener, por ejemplo, puede cubrir el bloque actuaciones de trazabilidad y actuaciones del segundo bloque restante, que una agrupación puede elegir competitividad o sostenibilidad, pues tendrá que cubrir de ahí las obligatorias. Elementos importantes, que no lo he dicho antes, un proyecto tractor puede estar vertebrado en torno a una cadena de valor concreta o puede contener varias cadenas de valor. La clave está en que tenga sentido la articulación que se haga. Y que de alguna manera transmite esa idea de conjunto. No es una mera concatenación de proyectos primarios de alguna manera establecidos de forma aleatoria. Tiene que tener cierto sentido. Entrando más en detalle en las actuaciones de los distintos bloques. En esta diapositiva, tal y como viene en la orden de base, se recogen todas las actuaciones, podéis ver, y antes me refería a ello, pues para el bloque de competitividad tenemos actuaciones individuales y actuaciones conjuntas. Tenemos actuaciones que son obligatorias y actuaciones que no son obligatorias. Para las actuaciones conjuntas de este bloque será necesario presentar un proyecto que al menos para cubrir la actuación conjunta que al menos sea válido un proyecto primario en el que participen 2 entidades como mínimo de las que integran la agrupación. Con eso sería suficiente para cumplir, por ejemplo, pues en este caso, la actuación obligatoria de integración a través de digitalización para la mejora de eficiencia de los procesos. Si revisáis la orden de bases, cuando describimos cada una de estas actuaciones hemos querido ser bastante flexibles y en automatización de procesos, en sensorización y en introducción a la robótica siempre se recoge en la orden de bases, se listan una serie de posibles elementos a integrar en los proyectos, destacando que es a título indicativo. Siempre se utilizan fórmulas que dan a transmitir esta idea porque entendemos que nos podéis plantear distintos proyectos dada la casuística que hay además y la amplitud en el sector agroalimentario. Elementos también en cuanto al bloque de sostenibilidad. El bloque de sostenibilidad sigue la misma estructura. Tenemos actuaciones individuales, actuaciones conjuntas y actuaciones que son obligatorias y no obligatorias. Como siempre, las actuaciones para que un proyecto tractor cumpla los requisitos de estructura mínima del tractor, pues, y aquí recapitulo un poco, tendrá que cumplirse los requisitos que hemos comentado que establece la orden en relación a miembros de la agrupación, porcentaje del presupuesto financiero, o sea, los requisitos que establece la orden. Tendrá que cumplirse que el proyecto tractor cubre las actuaciones obligatorias de 2 de los 3 bloques y uno de ellos tiene que ser el de trazabilidad. Y cuando hablamos de que cubre, vuelvo aquí a recapitular porque es muy importante, con que haya un proyecto primario válido que cubra la actuación que se prevé conjunta, es suficiente. O sea, no tiene que haber más. Entonces, bueno, es importante que esto se tenga en cuenta. Siempre es bueno que haya varios proyectos, porque si se cae el único que hay en una actuación obligatoria, se cae todo el proyecto. Entonces, es importante que siempre haya varios proyectos. Permitimos también la posibilidad, y esto es válido tanto para el bloque de competitividad como para el de sostenibilidad, permitimos la posibilidad de que
varias empresas pueden hacer actuaciones individuales. Es decir, una actuación conjunta sí o sí se tiene que hacer con un proyecto conjunto. Por ejemplo, aquí hablamos de, bueno, el gestión ambiental conjunta es diferente, pero bueno, en el caso del bloque de competitividad, la actuación conjunta de diseño de mecanismos de toma de decisión conjunta, pues esto es un proyecto primario que tienen que hacer como mínimo 2 empresas que tengan la agrupación. Puede haber más, por supuesto, y puede haber 2 proyectos de lo mismo con distintas entidades, o sea, no hay problema en esto. En relación con el bloque de sostenibilidad, y esto es un apunte importante, para las actuaciones obligatorias de este bloque, que son gestión ambiental conjunta y adopción de compromisos globales de reducción de la huella ambiental, aprovechando que con la convocatoria vamos a modificar algún aspecto de la orden de bases, vamos a cambiar el enfoque que hay en la orden de bases previsto para estas 2 actuaciones, con el ánimo de simplificarlo. O sea, lo que hacemos es simplificar la estructura. Estaba planteado de una forma un poco confusa en el sentido de que, bueno, daba a entender que se tendrían que presentar proyectos en cooperación para cubrir esta actuación, pero cubrir una actuación de gestión ambiental conjunta a través de un... Es complicado, digamos, el encuadre que tenía. Y optamos por un modelo similar al que se utiliza en el plan del vehículo, en el PERTE del vehículo eléctrico, a través de los planes transversales. O sea, la actuación conjunta de gestión ambiental conjunta básicamente se cubrirá mediante la elaboración de uno o varios planes de este tipo que tendrán una estructura similar a un plan transversal en el PERTE del vehículo eléctrico, con unas entidades que se indica que participan, unos objetivos, un cronograma de los proyectos y un listado de proyectos primarios, bien individuales o bien en cooperación, a través de los que se van a cumplir esos objetivos que se recogen en ese plan. Estos proyectos primarios de estas actuaciones conjuntas obligatorias del bloque de sostenibilidad, tanto el de gestión ambiental como adopción de compromisos globales de reducción de la huella ambiental, pueden ser proyectos primarios que pertenezcan, que al mismo tiempo satisfagan alguna de las actuaciones del bloque de sostenibilidad. O sea, van a poder satisfacer otras actuaciones de este bloque y al mismo tiempo van a poder pertenecer a este plan. También podrán ser proyectos específicos que no tengan por qué corresponderse con actuaciones del bloque de sostenibilidad y que solo vengan a satisfacer este plan y que por tanto solo pertenezcan a esta actuación. O sea, se permite esa posibilidad también. Y como antes he comentado, estas 2 actuaciones no van a tener un mínimo de presupuesto financiable. Tampoco la va a tener de propuesta para el diseño, la actuación de propuesta para el diseño de ciclo de vida integral de un producto. Esta tampoco va a tener presupuesto mínimo. Esa actuación no va a tener la estructura de plan transversal, como aquí se recoge en el caso de la actuación conjunta no obligatoria, que es la última que acabo de leer. El enfoque será el de presentar un proyecto primario en el que al menos haya 2 empresas que participen en él. Y hasta como es una actuación que no es obligatoria, creemos que no hay cierto margen en ese sentido y no hay tantas restricciones como en el caso de las otras 2 actuaciones. Respecto del plan de trazabilidad, igual y de forma muy similar a como he comentado, con ánimo un poco de simplificar algunos elementos que tenía la orden de bases y otros elementos que podrían llegar a generar cierta confusión, modificamos en cierta medida el enfoque del plan transversal, garantizando que cumple su objetivo y al mismo tiempo que es más fácil tanto para las empresas como para el Ministerio, garantizando así lo que se preveía del mismo. ¿Qué enfoque vamos a tener para el plan de trazabilidad? Pues similar, habrá que plantear, pues recoger las entidades que participan, los objetivos del plan, el cronograma de las actividades que prevé y en el plan habrá que recoger los proyectos primarios individuales o en cooperación a través de los cuales las empresas de la cadena de valor del producto agroalimentario contribuyen a reforzar esa trazabilidad y seguridad alimentaria. Aquí será válido incluir proyectos primarios, individuales o en cooperación que al mismo tiempo estén encuadrados en actuaciones del bloque de competitividad y del bloque de sostenibilidad, o también será válido diseñar proyectos nuevos y específicos que no tengan por qué estar en los otros 2 bloques. O sea, damos aquí también esa flexibilidad. Es importante, como he comentado, que todas las entidades de la cadena de valor estén dentro del PITSA. Se pueden presentar varios planes. Habrá, pues, lógicamente, se tiene que justificar y si tiene sentido, no hay ningún problema en que se presenten varios planes de este tipo, bien por agrupación de cadenas de valor o como se considere en cada agrupación. Aquí es importante hacer una referencia. No, creo que sí. Yo creo que ese es el enfoque. No hay mínimo, creo que no lo había dicho, no hay mínimo para los proyectos de que se vayan a encuadrar dentro de este PITSA, no va a haber mínimo de presupuesto financiable
y es importante y sin más. Respecto de las líneas de actuación, y aquí recapitulo un poco, os he contado que para presentarse al eje 1 hace falta constituir una agrupación. Esa agrupación presenta un proyecto tractor. Ese proyecto tractor está integrado por proyectos primarios, individuales o en cooperación, que cubren las actuaciones de los 3 bloques que hemos visto. Pues también esas actuaciones se tienen que enmarcar dentro de alguna de estas 2 líneas, la línea de I+D+I y la línea de innovación, sostenibilidad y eficiencia energética. Y por tanto, estas posibilidades. Un proyecto de robotización, proyecto primario de robotización de la empresa X, pues se encuadrará en la actuación de robotización del bloque de competitividad, y luego pues aquí, en función del enfoque que le dé la empresa, la agrupación pues se enmarcará dentro de la línea de I+D+I en la tipología correspondiente. Para los proyectos de I+D se pedirá el informe de calificación ENAC. Yo creo que esto es como en algo similar a como ocurre en otras convocatorias, y es importante destacar que para todos los proyectos primarios, con independencia de cuál sea la línea en la que se encuadren, se exigirá un informe de calificación de una entidad independiente sobre el cumplimiento del principio de NSH. O sea, con la solicitud ustedes tendrán que rellenar para cada entidad pues una memoria de cumplimiento del DNSH, y luego más adelante, con la propuesta de resolución provisional, se les dará 15 días para que presenten ese informe de calificación de DNSH. Si lo tienen antes, preséntenlo antes. Eso cuando se tenga, pues siempre es bueno presentarlo, porque es un elemento clave de cumplimiento derivado de las exigencias que establece la Comisión Europea para estos fondos. En cuanto a los conceptos de gastos financiables, pues tal y como establece la orden, para la línea de I+D+I, pues coste de personal, instrumental, coste de investigación, y como novedad en las convocatorias del Ministerio de Industria, gastos generales. Esto es una novedad que conseguimos en el caso del PERTE naval y del PERTE agroalimentario respecto de otras convocatorias anteriores, y creemos que da cierta facilidad y da más posibilidades a las empresas de poder imputar costes que de otra manera sería complicado, costes que es difícil de determinar en proyectos de I+D, desde consumibles hasta consumo de electricidad, llamadas telefónicas, gastos que es difícil encuadrar en otras categorías, pues aquí se pueden encuadrar. Respecto de las tipologías de costes para la línea de I+D, la línea de innovación de sostenibilidad y eficiencia energética, aquí destacar como elemento importante que el concepto de coste de edificación y instalaciones está limitado a un 20% del presupuesto del proyecto, o sea, del presupuesto financiable del proyecto. No vamos a admitir proyectos primarios que sean solo de edificación. Esto no tiene sentido, teniendo en cuenta cuál es el objeto del programa y el encaje que tenemos que hacer con la normativa europea, que tenemos que encajar en este esquema en la normativa europea. Por tanto, lo que hay es una limitación al 20%. Esa limitación afecta también a placas solares. Esto es una cuestión que siempre suscita muchas dudas. En el caso de nuestras ayudas, las placas solares se consideran edificación en instalaciones. Entonces es importante que lo tengáis en cuenta. Y clave también la inversión de referencia. Tal y como sabéis, cuando en un proyecto de esta línea, de la línea de innovación, sostenibilidad y eficiencia energética, no se pueden identificar los costes subvencionables que se correspondan con esa protección al medio ambiente, con esa eficiencia de forma específica y concreta, lo que se viene haciendo es determinar el presupuesto financiable por comparación de la inversión eficiente con una inversión de referencia menos eficiente. Y esa diferencia es el presupuesto financiable. Características de las ayudas y muy breve. Aquí voy a contar algunas novedades. Bueno, como sabéis, es un procedimiento en concurrencia competitiva. Se tiene que cumplir el principio de efecto incentivador. Por lo tanto, los proyectos no pueden empezar antes de que se presente la solicitud. Una vez presentada la solicitud, pueden iniciar los proyectos. El tipo de ayuda que vamos a conceder, yo creo que lo hemos apuntado antes: subvención, préstamo, una combinación para ambos, o una combinación de ambos. El pago será un único pago. Pago a nivel de por tipo de ayuda y proyecto primario, y se realizará en este ejercicio, en 2023, una vez resolvamos la convocatoria. Es un pago que tendrá carácter anticipado, que estará sujeto a constituir una serie de garantías. En las garantías, inicialmente, y así lo habíamos transmitido, habíamos planteado la posibilidad de fijar un 100% de garantías sobre la ayuda anticipada en forma de subvención y un 20% de las garantías en forma de préstamo, que es como se recoge en el vehículo, en la orden de bases del vehículo eléctrico.
pero dada la situación de mercado y dada también las garantías adicionales que da el hecho de que exista una agrupación, estamos valorando, y así lo hemos propuesto, esperemos que nos permitan plantearlo así, una reducción de las garantías por debajo del 100% en determinadas circunstancias. La convocatoria, tal y como la tenemos preparada en estos momentos, a espera de que concluya el trámite correspondiente, fijaría una graduación de las garantías en función de la participación de la empresa en el proyecto tractor, de forma que para un gran número de empresas las garantías podrían estar en torno al 50% o por debajo o ligeramente por encima de la ayuda. Y eso entendemos que facilita mucho la participación de las empresas y, sobre todo, sabemos que es complicado en los tiempos actuales conseguir una garantía, los costes de las mismas se han elevado, las condiciones que fijan las entidades financieras. Entonces, bueno, somos conscientes de esa realidad. En relación con los préstamos, serán a tipo… estaba planteado, tal y como está planteado también, que salgan a interés Euribor con 10 años con amortización a 10 años y 3 años de carencia. Estamos intentando, esperemos conseguirlo o no, poder sacarlos a un tipo de interés inferior al Euribor. Estamos en estos momentos también viéndolo con Hacienda. La aceptación de la ayuda, y esto es muy importante, y aquí recalco también el tema de las garantías, es fundamental que todas las entidades de la agrupación presenten las garantías y acepten la ayuda en los términos en los que se les proponga. Este es uno de los elementos más complejos desde el punto de vista del enfoque de estos proyectos, pero este es un elemento también que tenéis que tener en cuenta a la hora de conformar esas agrupaciones y de tal. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no, si alguna entidad, si algunas no aceptan, el proyecto se pone, efectivamente, el proyecto se cae. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Límites máximos. Los que establece el reglamento de exención por categorías. Estas ayudas están de algún modo sujetas de algún modo al establecido en el reglamento 651/2014 y, por tanto, los importes máximos de la ayuda que se podrían dar a nivel de proyecto primario, aquí hablamos a nivel de proyecto primario, serían estos de aquí. Pero bueno, entendemos que dada la tipología de proyectos que se les va a presentar, que un proyecto de eficiencia energética individual pueda conseguir más de 15 millones de euros de subvenciones es complicado. O sea, entendemos que no va a haber esos problemas. Y como es importante aquí también el tema del 30% de la ayuda, que aquí lo recogemos, que tiene que ir a pymes. Bueno, aquí hay una infografía que muestra un poco cómo se calcula. Para ese 30% se tiene en cuenta tanto la ayuda que directamente va a las pymes, que forman parte de la agrupación, como también la parte que ejecutan las pymes correspondiente a la subcontratación de los proyectos donde están las grandes empresas. Intensidades máximas de las ayudas. Esto está recogido en la orden de bases. Bueno, tal y como aparece, son las intensidades que establece el reglamento de exención por categoría, con la posibilidad de que se vean incrementadas hasta un máximo del 80% si se cumplen las condiciones que establece el reglamento de exención por categoría en el 25.6b, que básicamente es si se llevan a cabo determinadas tareas si se colabora con centros tecnológicos o si se llevan a cabo determinadas tareas de difusión. Y en el caso de los proyectos de eficiencia y sostenibilidad, pues si los proyectos se llevan a cabo en determinadas regiones. Préstamo mínimo, como he apuntado antes, va a haber una serie de entidades que tienen que solicitar un préstamo mínimo. A ver, esto se va a apagar para mantener encendido. Pulse cualquier botón excepto el botón de encendido. Creo que están así. Vale. Genial. Sí. Termino muy breve. Préstamo, como sabéis, hay una cuantía mínima de préstamo que se tiene que solicitar. Básicamente, y como veis, es una cuantía que a efectos prácticos es bastante baja respecto del total y solo afecta en la mayor parte de los casos a las grandes empresas. La mayor parte de las pequeñas en ningún caso tienen y las medianas prácticamente tampoco tienen esos préstamos. Muy breve ya y termino. Para el reparto de la ayuda es fundamental el etiquetado de los proyectos. Y bueno, esto es algo ciertamente complejo y es que el reglamento establece que tenemos que cumplir en la asignación de la ayuda que al menos el 40% de la ayuda que se reparta, que al menos los proyectos tractores cumplan con un mínimo de etiquetado a efectos de cumplimiento de los objetivos climáticos del 40%. Entonces, bueno, esto establece una serie de restricciones adicionales que aparecen en la orden.
y que, bueno, si lo veis en la orden de bases, hace referencia a unas etiquetas, hace referencia a unos requisitos adicionales. En las memorias de los proyectos primarios vamos a incluir apartados específicos para que las empresas, de alguna manera, nos faciliten información que permita encuadrar los proyectos dentro de la etiqueta correspondiente. Criterios de evaluación, me remito a lo que establece la orden de bases. Documentación a presentar por las solicitudes, por las agrupaciones, yo creo que está también en la orden de bases. Simplemente hacer referencia a lo que al cambio que vamos a introducir con la convocatoria, y es que el informe de DNSH pasa a presentarse con la propuesta de resolución provisional y no con la propuesta de resolución definitiva, que es como está ahora redactado en la orden de bases. Bueno, aquí básicamente se recogían una serie de preguntas frecuentes, elementos que utilizamos en la presentación. Me voy a ir a la última diapositiva y hago una recapitulación. Próximos pasos. Bueno, esperamos, como ha dicho el secretario, a finales de noviembre, principios de diciembre, poder sacar la convocatoria, abrir la ventanilla. Estamos ahora mismo cerrando temas presupuestarios y la tramitación de última hora, pero la convocatoria está ya terminada y preparada. A partir de ahí abriremos ventanilla. El principio es cerrarla a finales de enero de 2023, abrir el procedimiento de evaluación e intentar resolver pues, en cuanto podamos, seguramente pues, a principios del tercer trimestre, imagino, por los plazos que vamos a llevar. Puede ser ese plazo. Y el presupuesto, el que hemos comentado antes, vamos a intentar que sea un poco más en el tramo de subvención. Y por mi parte, nada más. Cualquier duda que tengáis podéis enviarnos un correo a agroalimentario@mincotur.es. Se ha quitado la presentación, pero bueno, agroalimentario@mincotur.es. Y muchas gracias. Bueno, pues, muy breve, en línea con lo que decía Justo, eso de lo que comentaba al principio, que nos vamos adaptando a entorno, evolución, proyectos de las empresas, al diálogo constante y escuchar, y por tanto, calendario ya lo he explicado. Evidentemente no vamos a cerrar una convocatoria en Navidad, ya sería el acabose, digamos. Por tanto, nos vamos a finales de enero tranquilamente, hay tiempo. 2, simplificar. La idea de simplificar, habéis visto, de que pueda haber, de que cuando hablamos de proyecto conjunto sea un máximo de 2 empresas. Muchas son proyectos individuales, por tanto, simplificar. Y después la idea, habéis visto, de PYME, favorecer la presencia de pymes, y más en un sector como el agroalimentario, que está fundamentalmente, aparte de las grandes corporaciones, pero está fundamentalmente formado por pymes, pues que haya las máximas facilidades tanto para participar, tipo de proyecto, como después en el ámbito de las garantías, que también hemos ido viendo pues que eso tiene también su trabajo y, por tanto, simplificar al máximo lo que podamos. Muy bien. Bueno, yo creo que habéis dado una explicación muy detallada de lo que supone un PERTE y de también cuál es la trayectoria de estos últimos meses. Yo voy a ser muy breve, porque yo creo que es muy importante que dejemos tiempo a la mesa redonda posterior y estamos un poco apretados por el horario. Y quería dejar igual 2 ideas nada más, ¿no? La primera idea es la trascendencia de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, yo creo que estamos en un momento histórico que han confluido 3 factores que era muy difícil que confluyeran. Los que llevamos muchos años convencidos de que la industria es la llave del futuro de este país, como Raúl, como Zabala, como yo mismo, llevamos muchos años, y por supuesto la Confederación de Empresarios, y en el caso de Navarra, que es la comunidad autónoma que tiene más industria de este país, pues está claro que asistimos con mucha preocupación cómo a finales del siglo pasado, en la primera década, se hablaba de que la industria había que trasladarla a países de bajo coste, se hablaba de que había que terciarizar la economía, y nos preocupaba muchísimo porque no entendíamos cómo se podía perder el conocimiento de cómo se hacen las cosas y mantener otros. Gracias a Dios, en este momento yo creo que hay un convencimiento claro, ha tenido que pasar la crisis de Lehman Brothers, el COVID y tal, para que todos nos demos cuenta de que si hay una cosa fundamental para la prosperidad de los territorios es la industria. Y que los territorios que tienen industria tienen una gran ventaja. Estamos todos convencidos y eso era muy importante. El segundo factor es que ha habido un suceso, que fue la pandemia, que ha desencadenado un gran nivel de apoyo público que va a permitir
abordar la transformación. Transformar requiere recursos. Reindustrializar España requiere recursos. Y estos fondos son una llave mágica para poder hacer eso, ¿no? Y el tercer factor, que también ha sido consecuencia de la suerte, es que tenemos en el Ministerio personas que yo creo que llevaban años trabajando. O sea, no ha sido un accidente que estén ahí. Son personas comprometidas, que conocen, que son buenos gestores. Y bueno, se ha concitado todo esto, ¿no? Y a partir de aquí luego tenemos el problema fundamental de que transformar es difícil. Y si tenemos además el marco de la ley de subvenciones y tenemos otra serie de marcos que constriñen nuestra actividad y había que reinventarlo, porque esto del plan de transformación y resiliencia era nuevo y los PERTEs eran nuevos, bueno, pues eso es difícil, ¿no? Y hay muchos peligros. Hay un peligro de que al final nos olvidemos de la transformación y nos acabemos quedando en la letra pequeña y esto sea una especie de pedrea de proyectos. Eso sería tremendo. Tenemos que diseñar grandes proyectos transformadores. Yo creo, por ejemplo, la labor del CNTA para diseñar el proyecto del Agrofutbali ha sido fantástica, ¿no? Ese tipo de trabajo en el que además nosotros en Zabala estamos comprometidísimos. O sea, que esto no acabe en una pedrea, que realmente haya proyectos que transformen la industria, que es lo que necesitamos. Eso es muy importante. Es muy importante la colaboración público-privada, ¿eh? A veces necesita traductores, ¿eh? Nosotros, Zabala, somos traductores de la... Porque a veces la industria y la administración hablan diferente idioma, ¿no? O sea, cuando uno oye, yo que no estoy muy metido en esto, cuando oigo lo que acabas de explicar, justo yo, vamos, digo, esto necesita un traductor, ¿no? Y sí, porque son lenguajes que a veces el que está en la empresa dice, joder, pero que... Bueno, no pasa nada, hay traductores y yo creo que estamos haciendo un esfuerzo grande, ya ha comentado Eric, para volcarnos, no solamente en ser traductores, sino aportar valor en la traducción, ¿no? Hay traductores que destruyen, nosotros procuramos sumar, ¿no? Yo creo que hay, y con esto acabo, un reto muy... Es muy importante que llegue el dinero a las empresas y a las pymes. Es mucho más importante que ese dinero se dedique a la transformación. Yo cuando se pone tanto el acento de, joder, Raúl, que se consuman todos los fondos y tal, que no sé qué, bueno, pues efectivamente hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Aprovecharíamos mal la oportunidad si esos fondos se dedicaran mal. Yo creo que hace falta coraje para haber dejado una parte importante del PERTE automovilístico sin conceder, habiendo propuestas, pero creo que han acertado, creo que han hecho lo correcto, creo que era importante dejar una señal, porque primero, si lo hacemos mal, va a venir Bruselas y va a hacer devolver las ayudas con intereses, y eso sí que va a ser un lío, ¿eh? O sea que hay que ser riguroso y era muy importante hacerlo bien. Tenían que ser proyectos de transformación y que efectivamente... Y bueno, pues hay que aprender ese camino, ¿no? Yo creo que queda tiempo. El último mensaje es eso, o sea, tenemos muchísimo tiempo todavía y es este momento en el que más importante es trabajar juntos y no empezar a tirarnos los trastos a la cabeza o perder la paciencia. Tenéis que estar agotados del esfuerzo que habéis hecho para sacar tal. No rindáis, tenéis todo nuestro apoyo porque creemos que estáis haciendo una labor fantástica, formidable, histórica, ¿eh? Raúl y tu equipo, yo creo que ánimo. Y a las empresas lo mismo, ¿eh? O sea, parece que sí, llevamos esperando, nos parece una eternidad, ¿no? Desde que se anunció esto del Next Generation, dice, joder, pero todo qué lento es esto y tal, y ahora para tal, que se resuelvan para el tercer trimestre. Bueno, no pasa nada, tenemos tiempo, hay que hacerlo bien, hay que trabajar y ánimo, ¿eh? Y vamos a escuchar a la mesa redonda. Muchísimas gracias a todos. Un spoiler final, así en plan Claro, moderno. mucho mejor. Hemos hablado de convocatorias y ahora has dicho un mensaje muy importante, que es el de transformación. Bueno, el primero, el del equipo, que el mérito de todo esto suceda es el equipo. Está aquí justo como representante del equipo, pero hay mucho equipo detrás. 2, transformación, nada, 15 segundos. Ley de industria. Sí. Ley de industria. ¿Qué estamos también en este proceso continuo de plan de recuperación, tener presupuesto, intentar diseñar proyectos? Vamos viéndole las costuras al sistema, le vamos viendo las costuras a no tener una definición exacta de proyecto estratégico, de proyecto industrial, de reindustrialización que nos permita después darle a la industria un marco legal propio, moderno. El anterior es del 92 y dejar también un marco estable de transformación, de consenso sobre todo. La ley de industria tiene que tener un consenso absoluto, si no, no tendrá éxito. Y después, marco de futuro que para los próximos 20 años te deje a quien esté gobernando y a todos los niveles de administración un marco operativo ágil, eficaz y que reconozca la especificidad industrial. Y en eso también estamos trabajando. El pacto de bases que habéis conseguido, Exacto. en ese foro de alto nivel Eso con es, representación pacto de la de Estado. industria, de Sí, la sí, patronal, de los consenso. sindicatos,
Ha sido Totalmente. fantástico. O sea, Totalmente. haber llegado a ese nivel de consenso es un avance Pues ahora extraordinario. ese consenso hay que transformarlo en ley, que es lo que queda, y sacarlo en BOE. De aquí al 31 de diciembre del 23 tiene que aprobarse en Cortes, porque es el compromiso en el marco del plan de recuperación, tiene que aprobarse la ley de la industria, con lo cual eso estamos trabajando aceleradamente, en paralelo a todas las convocatorias, y somos los mismos los que estamos en todas las batallas, pero muy importante para dejar ese marco de cara al futuro. Así es. Muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, mientras hay aquí un pequeño cambio de micrófonos, simplemente recordar a todas las personas conectadas online que tenemos el chat habilitado para que vayan dejando sus preguntas y consultas, que las atenderemos posteriormente. A las personas que estáis aquí presentes en esta sala, también comentaros que tendremos un networking posterior cuando termine la mesa y clausuremos la jornada, en el que, bueno, además de compartir un vino navarro, tendremos la oportunidad también de acercarnos a las personas ponentes y poder comentar los temas. Bueno, pues simplemente último mensaje. En esta segunda parte del programa, como sabéis, nos vamos a centrar ya más en las oportunidades de Navarra, con lo cual las personas conectadas desde otros puntos de España pueden continuar conectadas o en estos momentos, bueno, pueden desconectarse, lo que prefieran. Invitamos ya a subir al escenario a Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra, Héctor Barbarin, director general de CNTA, Eric Zavala, nuevamente CEO de Zavala Innovation, y moderará esta mesa el secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso. Muchas gracias. Se me ha ido el papel por aquí. Bueno, pues muchas gracias. ¿Se me oye? Sí. Haremos lo que podamos en los 15 minutos que tenemos, por lo menos aprovechar la presencia de los tres ponentes que me acompañan. Mikel Irujo, consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno de Navarra. Héctor Barbarin, director general del CNTA, que lidera uno de los proyectos, esperemos, mejor posicionados para el PERTE agroalimentario. Y Eric Zavala, CEO de Zavala Innovation, consultora líder y nuestro socio tecnológico en CEN por Europa. Vamos a empezar en este orden y como decía, teníamos varias preguntas, bueno, pues a lo que nos dé tiempo, bien, y aprovecharemos los 15 minutos al máximo. Mikel, comentaba nuestro presidente antes, ¿no?, que la semana pasada conocimos en el CES, en el Consejo Económico y Social, el anteproyecto de presupuestos del Gobierno de Navarra para 2023. Concretamente, en el Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, además de las convocatorias que ya conocemos, ¿no?, vinculadas a los fondos Next Generation para la movilidad eléctrica, para el autoconsumo, ¿qué otras líneas prevé el Gobierno de Navarra para ayudar a las empresas? ¿Y tenéis alguna convocatoria nueva, alguna especial para el 2023 respecto a años anteriores? Bueno, lo primero, los presupuestos para el 23 suponen un incremento importante, un 24% respecto a este año, en mayor medida por los fondos Next Generation. Entonces, quiero decir que aunque no sea novedoso, lo novedoso sí que es que vamos a contar con muchísimo más presupuesto. Me explico, por ejemplo, las ayudas de autoconsumo, en las cuales teníamos un presupuesto de 12 millones de euros. Acabamos de firmar hace 10 días otros tantos 12 millones de euros. También hay que decirlo, esto se debe a que hemos sido la comunidad autónoma que mejor hemos gestionado estos fondos, igual que los MOVES, y en función de lo bien que vayas y lo rápido que estés ejecutando el primer paquete de medidas, pues vas a tener mejor posición para pedir más dinero en el segundo, y es lo que nos está pasando en autoconsumo y MOVES. Y digo autoconsumo y MOVES porque, claro, también los fondos europeos nos tienen que hacer ver que nos estamos mal acostumbrando en algún sentido. El programa MOVES el año 2019 tenía un presupuesto de 620.000 euros, este año tiene un presupuesto de 18 millones de euros.
Y claro, eso ha sido en 3 años y nos estamos acostumbrando a tener estos presupuestos. Digo, ya no es por ser cenizo, pero hay que ir acostumbrándose a que cuando pase Next Generation, pues volveremos a la realidad anterior. Los estamos aprovechando en transición energética, que respondiendo un poco cómo están divididos los presupuestos del departamento, mayormente están destinados a atacar y apoyar a las empresas en lo que es la transición ecológica, que está la dividido en transición energética y en economía circular y en digitalización, en eso, en todos aquellos aspectos en los que vemos también que se van a complementar con los fondos Next Generation, pues, por ejemplo, con los PERTES que acabamos de ver ahora. En cuanto a cómo se están ejecutando y dónde podemos ir, autoconsumo, basta este ejemplo para darnos cuenta. La última convocatoria de 6 millones de euros, insisto, no nos acostumbremos porque 6 millones es una convocatoria importante para Navarra. En este caso, autoconsumo se concede en estricto orden de llegada, o sea, de registro. Se abrió el registro a las 8:30 de la mañana, pero a las 11:30 ya se había agotado el presupuesto. No quiere decir que no vaya a haber, o sea, las demás solicitudes se han ido quedando pendientes. Hace 10 días firmamos otros 12 millones, pero quiero decir, es una muestra clara de que hay ciertos fondos de Next Generation que están teniendo un impacto directo muy rápido y están ayudando a esta transición ecológica. Lo mismo pasa con el Plan MOVES, especialmente en puntos de carga. En eficiencia energética, no es Next Generation, es FEDER, pero también son unos fondos que se han ampliado 5 millones más, porque la eficiencia energética para las pymes es algo fundamental. Y también no me olvido de la I+D. Hace poco hemos concluido ya con la convocatoria de alianzas digitales y alianzas ecológicas con 6 millones de euros de los fondos REACT, que también acabamos de conceder ahora. En cuanto a economía circular, voy acabando, que ya sé que nos estoy concentrando todas las 2 preguntas o 3, las que fueran una, y así ya luego no os doy más la... ya me callo ahí. Lo que decía, en transición energética, transición ecológica también es economía circular. En este caso sí que estamos pendientes de las convocatorias, alguna ha salido de economía circular, porque esta es la gran desconocida, pero tenemos que ser circulares en Navarra. El que no sea circular de aquí al 2030 sabemos que va a sufrir mucho. Quiero decir, la transición energética no hay que discutirla, no hay que convencer a nadie, basta con ver la factura mensual y en 12 meses todos nos hemos convertido en adeptos a la transición energética. La economía circular es algo que hay que explicar más, hay que también apoyar más a las pymes para que hagan esa transición. Aquí sí que tenemos alguna línea presupuestaria absolutamente novedosa y lo que hemos hecho además es a las existentes, inversión, competitividad, I+D, hemos incorporado la economía circular como un elemento para su valoración positiva. Cuando un proyecto sea circular va a recibir más puntuación en todas las líneas que ya tenemos, digamos, de manera tradicional. Y, por último, en digitalización. Pues en digitalización también acompañando al kit digital, que estamos viendo que ya se han producido las primeras concesiones o no de esa convocatoria, pues seguimos con nuestras líneas de apoyo en esas convocatorias de digitalización, también convocatorias de laboratorio de datos y un largo etcétera también en captación de datos, o sea, siguiendo esa escalera, digamos, de una digitalización básica también a conseguir y a ser lo que tenemos que aspirar en Navarra, con ese polo de innovación digital, a ser un referente también. Insisto, yo creo que ahí con los datos y con nuestro peso industrial tenemos una oportunidad muy grande de poder ser un referente en compartición de datos industriales. Me he concentrado todo en no sé cuántos minutos, pero espero haber respondido. Muchas gracias, consejero. Héctor, bueno, hoy detalle del PERTE agroalimentario creo que hemos tenido bastante de cómo va a ser la convocatoria. Con todo lo que nos ha contado Justo y con los casi ya 2 años que lleváis trabajando en el CNTA, intentando aglutinar lo que al principio era el Ebro Food Valley, que ahora es el Spain Food Valley, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Cómo estáis y qué prevéis en base a lo que nos ha contado Justo para las próximas semanas? Te cuento, bueno, yo creo que estamos en la fase yo diría, la definiría, estamos en una fase de ilusión o reilusión y de apretar porque estamos en el sprint final después de un trabajo de bastante tiempo. Yo voy a decir que la vocación de nuestro proyecto siempre ha sido tratar de canalizar de manera inteligente los fondos europeos para ayudar en esa transformación del sector y en esa mejora de competitividad. Nos hemos sentido muy acompañados del Ministerio, del Gobierno de Navarra, de la CEN y muy apoyados con Zabala, ¿no? Yo voy a decir que siempre la interlocución con el Ministerio ha sido fabulosa. Yo creo que han escuchado, han sido abiertos a las propuestas. Y también he de decir que
hay algunos factores no tan positivos, ¿no? Uno, el retraso ha hecho que varios de los proyectos de empresas hayan sido llevados a la práctica fuera del propio PERTE o algunos incluso descartados. Y comentaba antes con Raúl también que nos hemos encontrado en este caso con una coyuntura económica muy diferente a la que podíamos tener hace año y medio, ¿no? Es decir, ahora mismo los nubarrones en el horizonte económico son potentes, incluso las empresas están pues, repensándose estrategias más expansivas o de inversión, lo cual frena, ¿no? También, aunque justo nos ha hecho una exposición fantástica de lo que es la convocatoria, yo que la conozco y la he vivido viviendo con el tiempo, si fuera la primera vez que lo he escuchado, digo, joder, esto es tremendamente complejo, ¿no? Con lo cual, mi reflexión es, nosotros vamos a seguir empujando, las empresas están ilusionadas y el mensaje es decir, vamos a intentar todo aquello que podamos hacer todavía en mejorar las condiciones de la convocatoria en cuanto a financiación, simplificación administrativa. Sé que estáis en ello, pero sí que os animo a que lo hagáis, porque realmente puede ser el punto diferencial de que los proyectos sean más redondos y salgan adelante, ¿no? Y ahí sería. Sí que estamos nosotros trabajando en, más allá de los proyectos individuales que están construyendo las empresas, nosotros estamos incentivando la creación de proyectos en colaboración, que creemos que la colaboración es uno de los aspectos diferenciales. Os pongo algunos ejemplos. Estamos haciendo proyectos en colaboración en lo que es eficiencia en el uso del agua, que es esa parte también, en lo que es circularidad o aprovechamiento de subproductos para darle una segunda vida, también joder, se me ha ido ahora uno, bueno, en todo lo que es huella de impacto ambiental, también estamos trabajando, y en digitalización, pues esa plataforma para digitalizar los procesos industriales, la trazabilidad, temas de inteligencia artificial para anticiparnos a eventos, sensorización de las líneas de producción, control de termosellado por cámaras de visión, etc. Estamos trabajando en varios proyectos colaborativos en los que sí que agrupamos a distintas empresas industriales, con lo cual ilusión y sprint serían un poco las palabras en las que nos toca en los próximos 3 meses. Gracias, Héctor. Eric, tu turno. Algo que venimos hablando durante todos estos meses también es la disparidad de convocatorias, ¿no? El secretario general nos ha dado algunos datos del impacto de las convocatorias del Ministerio en Navarra. El consejero nos hablaba de las que hay aquí a nivel del Gobierno foral. Vosotros que estáis pegados al tejido empresarial, ¿cuál es la realidad que estáis viendo de vuestros clientes, de las empresas? ¿Conocen toda esta disparidad de convocatorias nacionales, regionales? ¿Qué podemos hacer entre todos para conseguir que, bueno, lo que decíamos, que los fondos lleguen? Bueno, yo creo que a lo largo de la mañana se estaba hablando bastante, ¿no? de que estamos en un buen momento. Yo creo que ha habido muchas convocatorias ya. Se han presentado muchos proyectos, algunas convocatorias están en evaluación, otras ya se han aprobado. Sí que es cierto que está habiendo cierto retraso en alguna convocatoria, pero en definitiva van a llegar, ¿no? Van a llegar las convocatorias. Creo que estamos en el sprint final, como estáis comentando. Y bueno, tenemos este final de año con convocatorias importantes y algunos PERTEs que estábamos esperando y quizás este año, pero que ya saldrán el año que viene, como nos ha adelantado Raúl, ¿no? Entonces, bueno, un poco nuestra percepción es que efectivamente está la rueda en marcha. Nosotros, a modo de ejemplo, como nos hemos reunido antes con Raúl esta mañana y he mirado un poquito datos, nosotros, a modo de ejemplo, en el 2019, antes de la pandemia, presentamos en torno a 70 y pico proyectos al Ministerio en 7 convocatorias. Y este año, en el 2022, que aún no ha acabado, hemos presentado pues, unos 180 proyectos en 17 convocatorias. O sea, hay muchas más convocatorias y ya hemos presentado, ¿no?, muchos proyectos. Nosotros, a modo de ejemplo, entiendo que luego, si extrapolamos, ¿no?, al resto del Estado, pues bueno, ya habrá un poco una situación similar, ¿no? Lo que sí quería comentar es que algo que hemos aprendido del Next Generation es que Next Generation desde el principio está muy focalizado en transformación digital y transición ecológica, ¿vale? Y de hecho, bueno, a la hora de explicar ahora el PERTE, pues lo habéis visto, ¿no? Hemos visto que hay mucho dinero para I+D, mucho dinero para transformación digital y dinero para transición ecológica. Entonces, ¿qué nos estamos encontrando? Que empresas que tienen prevista una inversión en una instalación productiva, en maquinaria, bueno, pues vemos complicado, ¿no?, que encaje en una convocatoria Next Generation.
¿Por qué? Porque una nueva instalación genera más CO2 y no hay ahorro energético, no hay una mejora de eficiencia energética. Entonces, bueno, pues está costando, ¿no? Ver dónde encajar estos proyectos. Estos proyectos los tenemos que encajar, los que son puramente inversión, llevarlos a otras convocatorias, que las hay y que podemos optar a ellas. En cambio, una empresa que tenga proyectos de I+D, proyectos de transformación digital, de economía circular, de eficiencia energética, este tipo de proyectos encajan perfectamente y no tenemos mejor momento para ejecutarlos y para solicitar ayudas, ¿no? Un poco la visión. Muchas gracias. Yo creo que estamos ya con el tiempo cumplido. Nos gusta ser puntuales siempre para empezar y para terminar. Yo me quedaría con tres conceptos de lo que se ha escuchado esta mañana. Decía Guillermo, queda tiempo, y yo creo que ese es un mensaje aún de ilusión, y lo uno con la reilusión que decía Héctor, queda tiempo, reilusión, circularidad que comentaba el consejero, y bueno, pues eso, que aún quedan convocatorias, quedan proyectos y que debiera estar al alcance de nuestras empresas. Así que nada, muchísimas gracias a los tres y ya damos paso al cierre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y para clausurar ya la jornada, invitamos a Elma Saiz, consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme a la clausura de esta, sin duda, la que habrá sido una interesantísima jornada. Gobierno de España, con el secretario general de Industria y Pymes hoy aquí, Raúl Blanco, Gobierno de Navarra, con el consejero y, bueno, por supuesto, también con grandes agentes en todo este tema de los Next Generation, como son la CEN y la consultora Zabala. Dentro del escenario de incertidumbres actual, Navarra, por su estructura económica y el peso de la industria tecnológica y agroalimentaria, cuenta con privilegios para lograr una mayor eficacia en la ejecución y gestión de estos fondos Next Generation Europe. Tenemos que ser conscientes de la oportunidad que representan estos fondos, lo hemos dicho en repetidas ocasiones, tanto para las empresas como para las administraciones públicas, y debemos reorganizar un modelo de trabajo común, con un alto componente de colaboración público-privada transversal a las diferentes administraciones que pivote hacia el ejercicio, hacia el cumplimiento de objetivos que generen unas transformaciones digitales y sostenibles protagonizadas por la cohesión social y territorial a medio y largo plazo. La decisión sobre el destino de estos fondos y la mejor forma de vehicularlos para obtener una óptima rentabilidad es un reto en el que estamos trabajando desde el minuto cero, logrando grandes consensos en torno a los proyectos ejecutados en Navarra, ya sea a través del mecanismo, del REAC, de los PERTES o de los proyectos que gestionan las administraciones locales. El modelo de colaboración público-privada ha llegado para quedarse y es una fórmula que cada vez veremos con más frecuencia, sustentada por los PERTES y con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, para el empleo y para la competitividad de toda nuestra economía. La colaboración público-privada permite reaccionar casi de forma inmediata ante contingencias que requieran de una gran rapidez de respuesta y no solo encuentra su hábitat natural en el territorio de la emergencia, sino que también lo encuentra en el de los grandes proyectos estratégicos que necesitan de una inversión que se retrasaría de forma casi indefinida si solo pudiera ser acometida con dinero público. Y lo digo con conocimiento de causa, como saben, estamos en pleno proceso de elaboración presupuestaria. Nuestra comunidad está aprovechando la oportunidad única que nos ofrecen estos proyectos estratégicos estatales, siendo una de las comunidades autónomas mejor posicionadas, como saben, en el PERTEBEC, gracias al cual el futuro de nuestra factoría de Volkswagen está garantizado. También, en cuanto a lo que tiene que ver con el PERTE de la salud y de la vanguardia, Navarra es competente gracias a proyectos para impulsar la medicina personalizada de precisión de forma equitativa, como el Sistema de Información de la Red de Vigilancia en Salud Pública, programa que nace con el objetivo de aumentar las capacidades de respuesta del Servicio Navarro de Salud, Osasun Bidea, ante crisis sanitarias. También quiero destacar, entre otros, el PERTE del ciclo del agua, al que se han destinado en Navarra inversiones para reformas estructurales destinadas a la adaptación a los riesgos de inundaciones, incluidas dentro de la estrategia del Ebro Resilience.
Inversiones que se repartirán para la adquisición de barreras, obras de para impermeabilizar y perimetrar, protección de explotaciones ganaderas, elaboración de planes municipales de protección civil en estos momentos donde el cambio climático nos azota, entre otras actuaciones. En definitiva, y en conclusión, y que sirva como clausura de esta interesante jornada, los PERTE son una oportunidad única para Navarra, para nuestra comunidad foral, un estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea que debemos saber aprovechar a través del impulso de cuantas iniciativas existan que contribuyan a la transformación de la economía navarra y que impacten de manera positiva en toda nuestra sociedad. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, consejera, y a todas las personas, por supuesto, que nos han acompañado aquí hoy en esta sala y a todas las personas conectadas por streaming. Simplemente ya, bueno, para despedir a los ponentes, les pedimos ahora que se queden para hacer una pequeña foto de familia. Despedimos la conexión online a las personas que no vemos y a los presentes os invitamos a un momento aquí de networking posterior. Muchas gracias.